¿Sabías que, detrás de uno de los nombres más célebres de la música italiana, late una historia tan profunda y compleja que podría inspirar una novela? Albano Carrisi no nació entre lujos y fama, sino en un pequeño pueblo de Puglia, al sur de Italia, en 1943. Su familia era humilde, trabajaba la tierra bajo el sol y apenas tenía recursos, pero el niño que crecía entre viñedos y olivares ya acariciaba su guitarra con la misma pasión con la que otros sueñan con imposibles. Nadie imaginaba entonces que aquel muchacho de manos ásperas por el campo y voz firme como la raíz de un olivo terminaría cantando en los escenarios más prestigiosos del mundo. A los 17 años, cargando pocos ahorros y enormes esperanzas, Albano abandonó su querido sur para probar suerte en Milán. Era un salto al vacío. Dejar atrás su tierra, su gente, su vida sencilla, y sumergirse en la gran ciudad, con sus luces deslumbrantes y sus trampas sutiles. Al principio, nada fue fácil. Le esperaba la vida del inmigrante interno, el trabajo duro, la soledad en una ciudad que no tenía tiempo para un chico de campo. Sin embargo, su carácter perseverante y su voz única harían la diferencia. En un humilde restaurante donde trabajaba como camarero, tuvo la fortuna de cruzarse con personas influyentes del mundo del espectáculo. Aquellos encuentros casuales, condimentados con su talento natural, abrirían el camino hacia un futuro impensable. La fama no llegó de la noche a la mañana, pero cuando Nel Sole explotó en las radios en 1967, nadie volvió a subestimar a aquel joven cantante que venía del sur. La canción vendió más de 1,5 millones de copias, y Albano pasó de servir mesas a encabezar carteles de conciertos. Fue un triunfo rotundo, el inicio de una carrera marcada por éxitos que cristalizaban el sol de Puglia en forma de melodía. Pero ni siquiera el triunfo más estruendoso salva del desconcierto que trae la fama. Con cada nuevo hit, crecía el escrutinio público, la presión mediática y la necesidad de superarse. En ese contexto, mientras el resto del mundo se embriagaba con su voz, el destino tenía preparado otro regalo, el encuentro con Romina Power. Hija del famoso actor Tyrone Power, Romina provenía de un entorno completamente distinto. Ella era el glamour de Hollywood, él, la raíz de la tierra. Sus mundos eran casi opuestos, pero el amor y la música crearon un puente inquebrantable. Albano y Romina formaron un dúo que, más allá de la calidad vocal, encarnaba un ideal romántico. Sus canciones no eran solo melodías pegadizas, sino el reflejo de una unión auténtica. Se casaron en 1970, y la prensa, con un escepticismo inicial, no tardó en rendirse ante la evidencia. Eran la pareja perfecta de la escena musical italiana. Juntos forjaron una imagen de armonía familiar y complicidad artística que atrapó a millones de fanáticos. Durante los años 70 y 80, su éxito parecía no tener límites. Con temas como Felicità llevaron sus voces a los rincones más insospechados del planeta, participando en festivales legendarios como el de San Remo o Eurovisión. No se trataba solo de vender discos o de triunfar en galas. Era la química entre ellos, esa corriente invisible que, en cada interpretación, hacía sentir al público que la felicidad y la ternura eran posibles. Sin embargo, el mundo del espectáculo jamás ofrece una vida sin sobresaltos. Detrás del brillo de los focos se anidaba una tragedia que destrozaría el corazón de la familia Carrisi Power. En enero de 1994, su hija mayor, Ilenia, desapareció durante un viaje a Nueva Orleans. Sin pistas concluyentes, sin certezas, aquella búsqueda infructuosa se convirtió en un calvario. La esperanza chocaba con un muro implacable de dudas y rumores. La angustia familiar se ventilaba en la prensa internacional. Las teorías conspiraban contra el sosiego. Mientras la ausencia de Ilenia atormentaba sus días y noches, la sólida relación entre Albano y Romina empezó a resquebrajarse. El dolor que compartían no los unió, sino que pareció distanciarlos, como si cada uno librara en solitario una batalla interna imposible de explicar con palabras. Finalmente, en 1999, el divorcio dejó en evidencia que ni la pareja más admirada estaba a salvo de los golpes crueles del destino. Tras la ruptura con Romina, la vida siguió su curso. Albano, hombre forjado en la adversidad, rehizo su existencia junto a Loredana Lexiso, con quien formó una nueva familia. Aún así, el recuerdo de la tragedia seguía intacto. La desaparición de Ilenia no tuvo un cierre definitivo hasta que, en 2014, las autoridades la declararon oficialmente fallecida. El alivio esperado nunca llegó del todo, pues la incertidumbre nunca se disipó, y el dolor continuó siendo un huésped permanente en el alma del cantante. A pesar de todo, Albano no renunció a la música. Con el tiempo, él y Romina volvieron a compartir escenarios, despertando en el público una mezcla de nostalgia y esperanza. ¿Qué había detrás de esas actuaciones conjuntas? ¿Un profesionalismo impecable o, tal vez,
El eco de un amor que jamás se extingue por completo. Si bien las respuestas son personales e intransferibles, lo cierto es que su música, siempre bañada en recuerdos, fascinaba a multitudes. Pero la vida no le daría tregua. Superados los 60 años, mientras la mayoría se prepara para la serenidad del retiro, Albano sufrió un infarto en pleno concierto navideño. El susto fue tremendo. Su voz, su legado artístico, su historia de lucha, todo podía desvanecerse en un instante. Afortunadamente, recibió atención médica inmediata y superó el trance, aunque el incidente fue un recordatorio de que el tiempo pasa y la salud es un tesoro frágil. No fue la única señal de alerta. Poco tiempo después, una isquemia cerebral leve volvió a encender las alarmas. Sin embargo, fiel a su carácter inquebrantable, el artista se negó a perder la sonrisa. Continuó explorando su pasión por el vino y el aceite en su finca de Puglia, donde la tierra generosa seguía produciendo frutos, y él se reconectaba con sus orígenes más puros. Aún así, hasta en la madurez afloran nuevas controversias. Conocido por expresar lo que piensa sin temer a las consecuencias, Albano no dudó en quejarse de la cuantía de su pensión, asunto que levantó burlas y críticas. ¿Cómo podía un icono de la música que había conquistado tantos escenarios quejarse del sistema? Pero él, terco y sincero, insistía en que su aporte había sido enorme y que, llegado el caso de depender solo de esa suma, no alcanzaría el nivel de vida que imaginaba merecer. La polémica se sumó al cúmulo de cuestiones con las que ha lidiado a lo largo de su existencia. Al mismo tiempo, la industria musical había cambiado drásticamente. El uso del autotune y las nuevas corrientes del trap se filtraban por cada rincón del panorama artístico. Para Albano, un hombre de voz real, aquello era una deformación de la música auténtica, una señal de que los tiempos estaban más dispuestos a la complacencia digital que al esfuerzo vocal. Podía comprender la evolución de la música, pero no la rendición total al artificio. En medio de estas reflexiones, el escenario de San Remo volvió a ocupar su mente. Quería regresar una última vez, ofrecer un adiós simbólico desde esa plataforma que lo había visto brillar tantas veces. Con franqueza, escribió a Amadeus, el director del festival, expresando su deseo de una despedida con la misma dignidad con la que había comenzado. Sin embargo, aquella puerta se cerró. La negativa fue dura. ¿Cómo no ver el absurdo en negarle a una leyenda la oportunidad de despedirse en grande? Pero las nuevas visiones artísticas del festival no coincidían con las suyas. Albano, sin perder la compostura, expresó su decepción en entrevistas. Sentía que se había ganado ese adiós con creces, que el público merecía verle cerrar el ciclo, pero entendía también que los tiempos cambian y que él no podía forzar el destino. Su misión ahora era otra, continuar viviendo, cantando cuando el corazón se lo pidiera, cultivando su finca, disfrutando de sus seres queridos y manteniéndose fiel a sí mismo. Hoy, a sus más de 80 años, Albano simboliza la resiliencia. Su historia habla de cómo la fe en la propia voz puede superar todas las barreras. Transformó la humildad rural en potencia musical, el dolor en inspiración, la pérdida en memoria viva. Cada arruga de su rostro es un pentagrama tatuado por la experiencia. Cada cana una nota de una partitura interminable. Nada de lo que ocurrió en su vida fue en vano. Ni la tragedia de Ilenia, ni el divorcio, ni los problemas de salud, ni las críticas al sistema o a la industria musical. Todo formó parte de un viaje lleno de curvas y de aprendizajes. Si hoy su voz sigue emocionando, es porque carga con un legado auténtico. No necesita filtros digitales. Su voz es su historia, y su historia es su marca en el mundo. Esta es la vida de Albano Carrisi, un hombre que se atrevió a soñar y que pagó el precio de la grandeza con esfuerzo, amor y dolor. Su recorrido no es solo una lección para cantantes o aspirantes a artistas, sino para cualquiera que busque sentido en medio de la adversidad. La suya es la historia de quien, tras tocar fondo, volvió a levantarse, encontrando en cada nota una razón para seguir adelante. Si has llegado hasta aquí, es porque aprecias la profundidad de esta trayectoria única. Albano es mucho más que un cantante, es un testimonio viviente de la capacidad humana para resistir. Si te ha conmovido su historia y amas las vidas que se narran con el corazón en la mano, no puedes marcharte sin suscribirte. Forma parte de esta comunidad de almas inquietas que valoran lo auténtico y lo humano. Haz clic en suscribirte. Si realmente te importan historias como esta, ahora es el momento de unirte.